Bien, chicos, comenzamos entonces el día de hoy con lo que vendría a ser los gobiernos de Ramón Castilla, su primer gobierno, y de Echenique. Bien, vamos a ver con lo que es el primer gobierno de Ramón Castilla, que duró entre los años 1845 al año 1851. La Junta de Gobierno de Manuel Menéndez convocó elecciones populares para presidente y Congreso. El Congreso se instaló el 17 de abril de 1845 y nombró 3 días después a Castilla como presidente de la República. Su primer gobierno se caracterizó por lograr la estabilidad política, prosperidad fiscal y orden administrativo. Ramón Castilla nació en Tarapacá un 30 de agosto de 1797 y su origen no era aristocrático ni acomodado. Su padre fue un pequeño minero, criollo o maestro perdido en los arenales del sur, mientras que su madre descendía por línea materna de uno de los caciques de la región de Tacna. Sin fortuna personal ni virtudes de ideología, logró su ascenso en la escena política mediante la carrera militar, a la que ingresó como soldado del ejército de rey de tiempos de virreinato. Distaba de ser un hombre ilustrado, pero supo rodearse de intelectuales a quienes premiaba con sus viajes, nombramientos y pensiones. Bien. Su gobierno, su periodo fue de reorganización nacional, de auge financiero y de gran intensidad comercial y de seguridad nacional. Políticamente se dan a grandes discusiones entre Bartolomé Herrera, que defendía la tesis de la soberana inteligencia, y los hermanos Gálvez con Benito Lazo, que defendía la tesis de la soberanía popular. Obras. Nuestro primer presupuesto. El 1 de marzo de 1848 fue promulgado el primer presupuesto de la República. Era de 5.963.361 pesos como egresos y 4.191.800 como ingresos anuales. Miren cómo fue la cantidad de dinero que ofreció en ese tiempo. Y la Lima no era como la Lima de ahora, era totalmente diferente. El Perú no era como el Perú de ese tiempo, como el de ahora, diferente. Renta del salitre. Los grandes yacimientos de salitre de Tarapacá eran utilizados en pequeña escala en el coloniaje para la fabricación de las pólvoras. Intensificara su exportación durante el gobierno de Castilla. La explotación de los salitres rindió 1 millón de toneladas al año, dejando a pesar de ganancias el erario nacional de ese periodo. Y podemos decir que inicia con la Casa Guix, Ley de la Conciliación de la Deuda Interna. También siguió la Ley de la Consolidación de la Deuda Interna, mediante la cual se reconocieron las deudas contraídas por el Estado contra las particularidades de nacionalidad peruana durante las guerras de la independencia. Llegada de los chinos cuáles. Se promovió la migración de los chinos cuáles que venían desde la isla de Macao, traídos por portugueses e ingleses, y convenio con agricultores y comerciantes peruanos, los mismos que fueron traídos por la falta de mano de obra en hacienda, caña de azúcar y algodón, pero luego trabajaron cargando guanos, isla de Chinchay, y construyendo los ferrocarriles. Al cumplir su contrato de 8 años, la mayoría de los chinos se retiraron a los pueblos y ciudades para dedicarse a pequeños negocios, principalmente en la venta de comida. ¿Bien? El reglamento de la instrucción pública. El reglamento de la instrucción pública 1850 permitió la expansión del sistema educativo y se promovió el Código Civil que reemplazaba la antigua legislación colonial. Modernización de Lima. Se inicia la modernización de Lima con la construcción del primer ferrocarril de América del Sur, 15 de mayo de 1851, y Unilime con el Callao a cargo de los empresarios Candamo o Yahweh. Creó el mercado central en el centro de Lima.
Se instaló la primera línea telegráfica entre Lima y el Callao, implantando el primer teler mecánico, 1847, y la primera fábrica de papel, y organizó el sistema de correos. Carrera armamentista. En el aspecto militar se adquirió la fragata Mercedes y los bergantines Dice y Gamarra, siendo la principal adquisición del primer buque a vapor el Rima. Esta adquisición se traduce en la frase que atribuye a Castilla: si Chile compra un barco, el Perú debe comprar dos. Política americanista. Ramón Castilla siempre tuvo una actitud firme contra las tendencias neocolonialistas europeas de la época. Lo que se manifestó en 1846 estuvo en contra del intento del general ecuatoriano, ¿no?, Juan José Flores, que pretendía establecer un régimen monárquico español en Ecuador y Bolivia. Asimismo, convocó al primer Congreso americano, cuyo objetivo era integración americana con representantes para evitar la intervención de las potencias europeas en las antiguas colonias hispanoamericanas. Asistieron representantes de Bolivia, Chile, Ecuador y Colombia, y el mismo que se realizó entre diciembre de 1847 y marzo de 1848. Eso fue el gobierno de Ramón Castilla, que duró entre el 45 al 51. Vamos con el gobierno de José Rufino. Bueno, vamos a un alto ahí para que vamos a ver un video referente a Ramón Castilla, ¿ya? Vamos haciendo un alto ahí para ver el gobierno de Ramón Castilla. Ya, vamos a ir viendo, a ver, un ratito, déjenme. A ver, un ratito, creo que está acá el video, si está acá. Acá. Oh, poner volumen. Acá, acá. Está excelente. A ver, veamos acá, vamos a hacer el video referente a Ramón Castilla. Ahí está, Ramón Castilla. Atentos, va. 7 de abril de 1845, hace el juramento de ley ante el Congreso de la República el general Ramón Castilla y Marquesado, presidente del Perú por 6 años. Nadie mejor que tenía en esos momentos más méritos para sacar al país del caos. Sugerencias, personalidad, valentía y honradez lograron, como dice Basadre, poner al Perú de pie. Ramón Castilla había desempeñado el cargo de ministro de Hacienda del gobierno del mariscal Gamarra, y aunque, según propia confesión, él no entendía mucho de números, su inteligencia y patriotismo lo hicieron comprender que de lo que adolecía el país era la falta de dinero, y así había ido desquiciándose su economía desde 1821. Su llegada al poder no fue producto del azar. Ramón Castilla, desde 1824, que actuó valerosamente en Ayacucho, había ido, con el cariño a la patria, desarrollando su interés en hacerla grande y poderosa. Llegada al poder, Ramón Castilla, aureolado como libertador y gran general, formado en la lucha por la independencia y contra los rebeldes y ambiciosos por el poder, tratando de consolidar la república. Por eso, su primera preocupación fue consolidar la economía y aplicó, por primera vez, el presupuesto de la República. Hasta entonces se recibe y gastaba sin control, sin ningún derrotero. En esta forma se logra la paz interna, de la cual deriva el ordenamiento, el progreso y el prestigio internacional. Entonces la figura de Castilla se proyecta su luz providencial sobre el Perú y lo hará eternamente. Su acción gubernativa es eminentemente constructiva en todos los campos y niveles, equilibra por primera vez entradas y salidas fiscales, destinando gran parte al mejoramiento del Perú. Castilla separa las riquezas naturales del país y corta concesiones y contratos que atentan contra la economía del país y beneficia a unos cuantos bolsillos, como el guano de las islas. Descubierto el despilfarro y llevada a licitación, el guano constituye ingreso imprevisto que permite al Perú saldar cuentas del exterior y demostrar solvencia fiscal. Inicia obras que significan una primicia para América Latina, como el ferrocarril uniendo Callao a Lima. Considera entre los primeros a la policía,
la beneficencia y la enseñanza. Por su gestión se dicta por primera vez el Reglamento General de Educación Pública considerando los 3 niveles que se mantienen hasta nuestros días: primaria, secundaria y superior. Castilla, como militar nato y de prosapia patriota, vigila cautelosamente las fronteras del país que ayudó a emancipar. El ejército peruano, dueño de muchas y victoriosas batallas de liberación, tenía ahora mismo la misión específica de proteger las fronteras. Los países hermanos muy jóvenes no tenían gobiernos bien constituidos y con ideas muy diversas respecto a límites territoriales, por eso Castella consideraba indispensable la Fuerza Armada. Insistió para eso reforzar el ejército y explicado así sus ideas. El Perú está ubicado en el centro de la parte occidental de América del Sur, con un historial extenso y accesible y con fronteras con 3 países. En esos tiempos eran la Gran Colombia, Brasil y Bolivia. Por estas circunstancias el Perú tenía que estar alerta y preparado para casos de emergencia, por eso dio el ejército capacidad técnica necesaria, lo dotó de armamento moderno y reabrió el Colegio Militar de Bellavista. Adquirió la fragata Mercedes y los bergantines, Dice y Gamarra. Construyó el apostadero naval de Paita y una fundición para la Armada de Bellavista. Adquirió el primer barco de guerra a vapor que llegó en un país sudamericano, el Rímac, y después la fragata Amazonas que llegó durante el gobierno de Echenique. Así se cumplió el deseo de Castilla que el Perú tenga la más importante flota de guerra de América del Sur. Así había planteado Castillo su programa de trabajo y lo llevó a cabo. El 20 de abril de 1851, después de 6 años de intensa labor, termina su periodo presidencial, dejando el Perú en una verdadera paz interna, progreso, poderío y prestigio internacional. Este es uno de los mejores gobiernos que tuvo el Perú y que lo puso de pie luego de gran tiempo de anarquía. Ok, sí. Muy bien. Hemos visto la primera parte, porque acá en el día de hoy vamos a hacer 2 partes, 2. La primera que la acabamos de ver, que es referente a Ramón Castilla, su primer gobierno, que fue entre el año 1845 y el año 1851. ¿De acuerdo? De acá vamos a ver ahora lo que es Echenique. ¿Quién fue Echenique? De acá lo tenemos al señor Echenique. Pero primero vámonos un poco a la parte teórica. Bien, parte teórica. Siempre es importante la parte teórica. Bien, ya hemos visto la parte de Echenique, de Castilla. Entramos a Echenique, que terminar el gobierno de Ramón Castilla, su primer gobierno, ingresa a él, que duró solamente del 51 al 54. ¿Cómo fue su elección? Al concluir Castilla su mandato, convoca elecciones en las que participaron el general José Rufino Echenique, candidato oficial y apoyado por Castilla. Manuel Ignacio de Vivanco y Domingo Elía, la victoria fue para Echenique. Durante su gobierno actuó de la misma manera que su antecesor Castilla en orden y las obras públicas y de progreso material, como por ejemplo la inauguración del ferrocarril Tacnarica, en 1854 se fomentó la inmigración alemana a Posuzo, Chanchamayo y a San Román. Es cierto, cuando uno va por esa zona van a encontrar la colonia alemana austríaca, ¿de acuerdo? Ahí están la mayoría de ellos. Rufino Echenique nació en Puno el 16 de noviembre de 1808. En 1822 conoce a San Martín, en que lo destinó como cadete de la Legión Peruana, tomando parte de las campañas emancipadoras y guerras civiles. Estuvo en la invasión a Bolivia con Gamarra y en la guerra de Colombia a orden de la mar, y fue el gestor del abrazo de Manquinguayo. Gobierno. El gobierno militar gozó en los primeros años de completa paz por la condición holgada del erario nacional que dejó Castilla y llegó a gran esplendor por la mayor demanda de guano y de salite en el mercado mundial. A base de esta prosperidad, Echenique se preocupó en seguir en el camino del progreso. Obras. Inició la construcción del ferrocarril de Arica a Tacna. Protegió la navegación en las Amazonas. Celebró una convención del gobierno de navegación entre Brasil, Terra de Ponte y Ribeiro.
mediante la cual se permitía a Perú navegar libremente por río Amazonas a cambio, la cual cedimos gran parte de nuestro territorio no selvático que ya había sido colonizado por Brasil, 23 de octubre de 1851, fijándose los límites de ambos países. Creó, creó en Loreto una gobernación especial. Promulgó el Código Civil y de enjuiciamientos civiles en julio de 1852, reemplazando la legislación española que hasta ese entonces imperaba en Perú. Llegaron inmigrantes alemanes que fueron a conocer la región de Posuce, ¿no? Digamos. Escándalo de la consolidación de la deuda interna. El escándalo empezó a desatarse cuando, al finalizar el primer mandato de Castilla, en 1851, la deuda consolidada alcanzaba a 5 millones de pesos. Según el propio Castilla, el monto total de la deuda no podía sobrepasar los 6 o 7 millones de pesos, pero el presidente del gobierno, el general Echenique, reconoció más de 23 millones de pesos de vales. Una comisión investigadora señaló que en 1852 que los créditos reconocidos por el gobierno echenique llegaron a más de 19 millones de pesos en bono, en los cuales 12 millones eran fraudulentos. Precisamente uno de los efectos sociales de esos malos manejos fue el lanzamiento popular de 1854 liderado por Castilla para derrocar a Echenique. Se señala incluso que muchos ciudadanos peruanos presentan expedientes donde falsificaron la firma de José de San Martín para cobrar supuesta deuda frente al Estado peruano. Imagínense, hasta ese tiempo cómo estaba la situación, ¿no? ¿Qué ocurría con en ese momento, ¿no? Bien, vamos a apreciar ahora un video referente a Echenique, primer gobierno de este señor Echenique. ¿Quién fue? ¿Cómo lo hizo? El 16 de noviembre de 1808. Día en PBO. José Rufino Echenique nació el 16 de noviembre de 1808 en Puno, Perú. En 1814, la familia se trasladó al Cusco, coincidiendo con la revolución acaudillada por los hermanos Angulo y Pumacagua. Cursó estudios en el Colegio del Príncipe. En 1822, se alistó al ejército. Poco después, ascendió a subteniente y participó en la segunda campaña de intermedios que dirigió el general Agustín Gamarra contra las fuerzas realistas. En 1835 se retiró del servicio al efectuarse la intervención boliviana, dedicándose a la agricultura en su hacienda azucarera de San Pedro. En 1843 ocupó la prefectura del departamento de Lima y en 1844 fue ascendido a general de brigada. El por entonces presidente Ramón Castilla le nombró consejero de Estado y ministro de Guerra y Marina. En 1851, tras ganar las elecciones, asumió como presidente de la República para el periodo 1851-1857, aunque no concluyó su mandato, ya que en 1855 dio comienzo una revolución contra él, dirigida por Domingo Elías y los liberales, a la cual se unió Ramón Castilla, resultando depuesto del cargo. Durante su mandato, obtuvo para el Perú el derecho a la libre navegación en el Amazonas, mediante la convención fluvial suscrita con Brasil en 1851. Construyó el ferrocarril Arica-Tacna y dictó leyes para favorecer la entrada de inmigrantes europeos. Partió al destierro con rumbo a los Estados Unidos. En New York publicó un manifiesto. En 1861 volvió al país bajo el gobierno del general Miguel de San Román. En 1864 fue elegido presidente del Senado y luchó contra las fuerzas invasoras españolas en el Callao. Falleció el 16 de junio de 1887 en Lima. Hay referente a Echenique. Echenique, ¿no? Estamos viendo ahí. Estoy colocando acá para tenerlos y enviárselo a ustedes para que ustedes tengan un poquito más referente a los sus personajes importantes. Bien, digamos, entonces, digamos, porque vamos a trabajar ahorita, ¿ya?
Ahorita lo que van a hacer, chicos, es la retroalimentación. Por favor, solamente retroalimentación. Nada más estas cuatro preguntas. Bien, va, comiencen, chicos.
Ok, chicos, sigamos trabajando. Todavía no he terminado la clase. No sé, algunos ya está que se despiden ya. A ver. Bien, algunos ya me han enviado su poquito más nítido, Elizabeth, por favor. Ya, porque sufro en leer ahorita. Ok, a ver, chicos, ahí donde dice trabajando en clases, no, ese de ahí, por favor, vayamos trabajando. Sigamos trabajando, chicos, estamos trabajando, ahí está más información, tienen que ser más todavía, ya, ya vamos a trabajar hoy el tema de historia, ya, que lo trabajamos muy poco a veces. Vamos trabajando ahí. Sigamos trabajando, chicos. Sigan trabajando, sigan trabajando.
Vayamos avanzando el resto, chicos. Ahí están. Pues ya van a trabajar hoy día el durito y parejo, chicos. Queda un minuto, ingresan al siguiente. Por si acaso que es como una intervención oral lo que estoy tomando ahorita, chicos, por favor, ¿ya? Es participación oral lo que estoy, de lo que estoy tomando ahorita. Sigan trabajando, chicos, sigan trabajando. Hoy ya trabajamos todo historia, digan. Todo historia vamos a trabajar hoy día. Hasta el final, hasta la última pregunta. Hasta el final vamos a trabajar. ¿Está claro, no, chicos? Ahorita, profe. Sí, por ahorita, chicos, es por ahorita. Lo que estoy tomando ahorita es una intervención oral, que es nota para ustedes, por favor, chicos. Bien, se van enviando. Yo estoy que veo, revisando lo que ustedes me están enviando. ¿Podría estar la siguiente hoja, profe? Profe. Dime, no te entendí.
La siguiente hoja, profe, para poder resolver. ¿Ya? Todo eso, ¿verdad, profe? Y todo esto hasta el final, todo esto al final, hasta el final.
Claudia, ¿por qué hables?
Ok, chicos, muy bien. A ver, los estudiantes que todavía me faltan mandar, hoy día me lo tienen que enviar porque es nota de oral. Ya, hoy día he querido trabajar con ustedes historia, la próxima semana de repente haré lo mismo con biología, ya, para que me lo vayan enviando y poder también conocer cómo vayamos viendo, ¿no? Ya algunos ya estoy respondiendo porque yo tengo la respuesta ya en la mano para que vayan avanzando. ¿Ya, chicos? Bueno, nos estamos viendo la próxima clase. Me van enviando lo que faltan. Cuídense. Bendiciones y buena semana. Nos vemos. Bye bye. Chao, Hasta profesor. luego, profesor. También, profe, ahí le mando, profe. Ok, ok. Ahí le mando, profe, también mío. Excelente. Ya me van enviando. No se preocupen. Ahí le enviamos, profesor. Ahí le enviamos. Profesor, cuídese. Pues, Le mando, profe. bendiciones. Chao.